Bueno, le comentaba yo al principio del programa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues no otorgó las medidas provisionales reclamadas por Daniel García y Reyes Alpizar, dos hombres que estuvieron 17 años encarcelados sin sentencia. Y vamos a hablar con el abogado de estos dos hombres, Simón Hernández León. ¿Qué tal, abogado? Muy buen día. Buen día, Pascal, a ti y a tu auditorio. Bueno, ¿cómo se encuentran ustedes con la información? Bien, la verdad es que estamos satisfechos con el desarrollo de la audiencia. Sí. Hay que precisar que estas medidas a las que ahora referías fueron solicitadas de manera paralela al procedimiento, digamos, de fondo, Sí. y se dio por la simple razón de que una vez que fuimos convocados a la audiencia ante la Corte Interamericana, una semana después la Autoridad Judicial del Estado de México decidió condenarlos, y bueno, eso nos pareció una situación, digamos, preocupante que Esto fue en mayo, pudiera ¿verdad? derivar exactamente Ajá, en una detención injustificada, y fue por esa razón que solicitamos estas medidas. ajá. La Corte consideró que no existía un riesgo, digamos, inminente de detención, y que eso no prejuzgaba, digamos, sobre el tema de fondo, el cual se dio en la audiencia del viernes pasado. De acuerdo. ¿El fondo cuándo se resolverá, abogado? Es muy probable que el próximo periodo de sesiones, el Ujú, 151 periodo ordinario, está calendarizado para noviembre y diciembre, ujú. y en este proceso de la Corte pues hay un proyecto, hay una revisión de la sentencia, y ese proyecto se aprueba formalmente en un periodo ordinario, que pudiera ser a finales de noviembre, la última semana o la primera semana de diciembre. Bueno, ¿cuál es la situación legal en estos momentos de sus defendidos, de sus representados? Sí, a nivel nacional ellos fueron condenados, se les impuso una sentencia de 35 años en mayo pasado. Ujú. Esta semana anterior al viaje a la Corte Interamericana presentamos los agravios de la apelación, y digamos que eso sigue un ritmo ordinario, ¿no? Será un tribunal de alzada quien revise la apelación y pueda confirmar o en su caso revocar la sentencia. Bueno, ellos tuvieron 17 años en Barrientos, ¿es correcto? En el penal de Barrientos. 17 años y medio en Barrientos, Daniel García, Ujú, cerca de 16 años en el penal de Nesa, Reyes Alpizar, ujú. y 20 años de juicio. Digamos, hay un periodo de 2019 a mayo de este año que estuvieron en libertad en el proceso. ¿Actualmente dónde se encuentran? En Tlalnepantla y en Ujú, Atizapán, ellos tienen una medida cautelar derivada de esa decisión judicial que fue impulsada por nosotros, por la defensa, de cambiarles la prisión preventiva por tener un localizador todo el ujú, tiempo, no salir de la entidad del Estado de México y ujú. no acercarse a la familia de la víctima. Ya. Bueno, luego de todos estos años, sus defendidos se dicen inocentes del asesinato que se les atribuye. Sí, de manera plena. Ujú, Nosotros consideramos como defensa que no hay un solo elemento de prueba para sustentar esa condena, ujú. y bueno, pues se mantiene, digamos, formalmente, ¿no? Sabemos que no ha sido así por el tema mediático, pero la presunción de inocencia, en tanto no haya una sentencia definitiva. Es, digamos, muy cuestionable que la sentencia con la que ahora se les condena a 35 años sea prácticamente la misma de la formal prisión de 2002, que ya tenía varios problemas, porque en realidad solo son testigos indirectos, que alguien dice que escuchó haber oído tal referencia. Ujú. Algunos de esos testigos incluso señalaron que fueron torturados o coaccionados, y bueno, pues son esos elementos muy débiles de prueba los que siguen sosteniendo hoy en día una acusación. Sí. Abogado, me queda un par de minutos, pero quiero preguntarle por la implicación que tiene este caso en el debate nacional sobre la prisión preventiva oficiosa. 17 años y medio sin sentencia es una barbaridad como quiera que se vea. Va a tener una implicación profunda. De hecho, nuestra impresión es que el caso en la instancia internacional aceleró y subió a la Corte Mexicana, a la Suprema Corte, a la discusión. Aquí hay varios problemas en la Corte. Tendrían que tener una mayoría de 8 votos Ujú. para declararlo inconvencional, además de ir en contra de un propio criterio que ellos emitieron en 2013 como tribunal pleno.
implica también problematizar seriamente, me parece, sobre la política de seguridad. No está siendo una medida que sea efectiva para disminuir ni la violencia ni la inseguridad. Ujú. Y lo que ha pasado en estos últimos 10 años, desde 2008 que está en la Constitución, es que ha aumentado el número de personas pobres en prisión. Entonces creo que amerita un debate profundo Ujú. de la Procuración de Justicia, de la política de seguridad, y con independencia de ese debate, pues seguramente la Corte Interamericana tendrá una sentencia pues que tendrá que ser cumplida por el Estado en su conjunto. Ujú. Hay casos semejantes de muchísimos años, no sé si tantos como 17, pero en otros detenidos, en otros encarcelados. Sí, en México entiendo ahora que ha sido público el caso de Israel Vallarta, que no sé si cumplió ahora 17 años, Ujú. tenía 16 años hace no muy poco. Brenda Quevedo, algunos detenidos, digamos, en la etapa de la guerra contra el narcotráfico están en el umbral de 15 años, y pues es un tema preocupante porque ha habido algunas libertades, digamos, por el impulso de instituciones como la Defensoría Pública Federal, Ujú. pero hay muchos otros casos que se mantienen en esta condición y creo que es algo que también se debería atender y revisar. Pues estaremos pendientes del caso en todas sus etapas y le agradezco mucho, abogado, que nos haya tomado la llamada. Gracias a ti, Beltrán, por el espacio. Gracias. Simón Hernández León es el representante legal de García Rodríguez y Reyes Alpizar en el caso que contra México está planteado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.